sigues a la iglesia y cuando mueras ahí San Pedro va a estar ahí en la puerta del cielo para decirle, pues pásate por acá, ¿no? Sí, con esa mentalidad, pensando que uno gana el cielo por lo bueno que hace. Y me di cuenta, hermanos, a la edad de 18 años de la vida, que no es así para llegar al cielo, hermanos. ¿Qué pasó en mi vida? Yo empecé a los 15 años a fumar marihuana, a los 16 años a tomar alcohol y a los 18 mi vida, hermanos, yo estaba haciendo todo lo que yo quería hacer. Yo estaba jugando fútbol americano a nivel de universidad en Detroit, Michigan, de donde yo vengo. Yo tenía varios amigos, yo estaba estudiando para ser un ingeniero, pero hermanos, después de las fiestas y después de tomar y de hacer las drogas, mi vida fue otro capítulo del libro de Eclesiastés, hermano. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Me di cuenta de algo. Yo tenía, como usted y todo el mundo, tenemos un hueco en el corazón que solamente Dios puede llenar, hermanos. Y por más que intentemos llenarlo con dinero, con drogas, con diversiones, amigos o éxito económico, hermanos, vamos a continuar con ese hueco. Pero gracias a Dios, en los últimos de 1995, yo tenía 18 años de verdad, yo fui a una casa de un amigo y sus papás estaban platicando con unos amigos de ellos, hermanos. Y yo estuve oyendo la conversación de ellos y son italianos. Y si sabes algo de los italianos, hermanos, su forma normal de platicar, hermanos, su volumen normal es como acá, como que se están gritando. Entonces yo pude escuchar todo lo que estaban diciendo y bueno, oí que ellos estaban hablando más de mi religión y también de mi héroe Juan Pablo II. Entré en esa cocina para enfrentarles y les dije, ustedes no saben lo que están diciendo. Me respondió calmadamente este amigo de los papás de mi amigo y me dijo, joven, si tú llegarías a morir, estarías 100% seguro de que llegarías a la gloria. Y hermanos, no pude contestar la pregunta, aunque yo tenía 18 años en la religión, hermanos. Y bueno, para hacer la historia corta, hermanos, me di cuenta leyendo la Biblia en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y luego las próximas 3 palabras destrozaron mi religión. No por obras, para que nadie se gloríe. Me di cuenta de algo, hermanos. Llegar al cielo no se basa en lo que yo pueda hacer para Dios, se basa en lo que Dios hizo por mí. Y me di cuenta que ninguna cantidad de religión o buenas obras era capaz de borrar la maldad de mi corazón, solamente confiando en Jesucristo. Y gracias a Dios, a los 18 años, en 1996, yo transferí mi fe de Kevin y de sí mismo y de su religión a Cristo Jesús, hermano, quien dijo, consumado es. Y me convertí a Cristo, hermanos. Había tomado 4 años de español en la preparatoria. El lugar de donde nosotros venimos, te preguntan o te dan la opción. Te dicen, tienes que tomar 2 años de lenguajes. Y nos dieron la opción entre alemán, francés, italiano y español. Y en una aventura a los 14 años elegí el español, hermanos. Y hasta dónde llegó el americano, ¿no? Decía, hasta dónde pude llegar con este español, hermanos. Un privilegio. Somos misioneros, hermanos, a nuestro querido y lindo México. He tenido la dicha de pastorear la Iglesia Bautista Victoria en Carolina del Norte. Y disfrutábamos, hermanos. El Señor bendijo la iglesia de 2011 para 2016. Aumentó la asistencia más que al doble. Empezamos con un solo misionero, terminamos con 23 misioneros, pagamos toda la deuda sobre la propiedad, pero sin embargo, hermanos, el Señor movió mi corazón en 2016 para venir a México como un misionero, hermanos. Y no vengo como un misionero típico. Tenemos un ministerio que se llama Fundamentos Familiares y básicamente la idea de nuestro ministerio es venimos a las iglesias, hacemos conferencias de consejería bíblica y equipamos a la iglesia de cómo abrir sus casas, poner un pan dulce, un café e invitar a gente que no vendría a nuestra iglesia por quizás ser de otra religión, pero por su problema familiar llegaría a esa reunión en la casa. Luego contestamos todas sus preguntas sobre la familia y tenemos un currículo que trata las muchas áreas de la familia, el matrimonio, los conflictos, la crianza de los hijos, la área financiera del matrimonio. Se trata de eso
y les guía a la iglesia local, hermanos. Entonces, por favor, oren por nosotros. Nuestro deseo es venir aquí a nuestro México y no plantar una iglesia, no ser un pastor, simplemente trabajar al lado de una iglesia y equipar a la iglesia como ganar muchas almas por las casas, hermanos, y luego usar ese material para entrenar otros pastores después, para que muchas almas de los queridos mexicanos sean salvos, hermanos. Amén, iglesia. Entonces, no nos miren como americanos, hermanos, somos mexicanos bañados en cloro. Amén, iglesia. El Señor nos ha bendecido con el privilegio. Qué bendición. Gracias, pastor, por todas las atenciones. El pastor llegó a Tulancingo para nosotros, un poco lejos, hermanos. Llegó en esa tarde, nos trajo a casa. Disfrutamos mucho la convivencia, la buena comida y también de conocer la iglesia cristiana bautista. Dios les bendiga, y ustedes que son de otras iglesias también, gracias. Quiero solamente decir a todos ustedes que están invitados y que usted viene aquí a la iglesia por primera vez, favor de no basar su decisión en volver aquí en lo que usted me escucha decir. Yo no soy el pastor de esta iglesia, pero le quiero hacer un reto. Después de que termine esta conferencia, venga a todos los servicios de esta iglesia por un mes seguido y estés orando. Señor, ¿quieres que yo venga aquí para ser parte de esta iglesia? Y el Señor le va a contestar. Él quiere que estés en una buena iglesia. Amén. Y ese es un buen lugar donde usted puede escuchar palabra del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Hebreos capítulo 11, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 11. Pueden mantenerse sentados, hermanos. Hebreos capítulo 11, y el lema, hermanos, de este sermón es el propósito matrimonial. El propósito matrimonial. Hermanos, quiero simplemente decirle cómo va a ir la conferencia, que usted venga preparado, hermanos. Vamos a poner un fundamento con preguntas básicas acerca de la familia, acerca del matrimonio esta noche, y luego vamos a ir tocando otras cosas, el perdón, la comunicación, cosas así, y la crianza de los hijos. Hermanos, los días van a ser breves, hermanos, pero esperamos en el Señor que nos visite, hermanos. Amén. Todo es en vano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajen los que la edifican, hermanos. Así que vamos a orar al Señor, hermanos, y luego vamos a entrar en el mensaje en esta noche. Padre mío, gracias por tus grandes misericordias para con nosotros, Padre. Estamos aquí, Señor, con un pueblo redimido, perdonado por tu preciosa sangre, por tu grandiosa gracia, Padre. Estamos deleitándonos, Señor, de riquezas en gloria, pero sin embargo admitimos que hay pedazos todavía de nuestro corazón que todavía, Señor, no se han arreglado contigo, Señor. Y eso perjudica muchas áreas de nuestra vida, en especial el matrimonio. Y por lo tanto, Señor Jesús, queremos que nos visites, Señor. Así como visitaste la casa de Zaqueo, Señor, visita nuestro hogar con tu bendita gracia para que nosotros arrepentamos y para que seamos tus seguidores fieles, Señor. Gracias por lo mismo. Señor, salva las almas en esta noche. Si alguien en nuestro medio no es salvo, toca su vida, toca su corazón. Mi Dios, ayúdanos como cristianos a crecer en gracia. Padre, ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hace varios años atrás, un hombre en el estado de Nueva York, en nuestro estado, ganó la lotería, y de un día al otro, él ganó 149 millones de dólares. Usted dice, ¿cuál es el punto? ¿Me compro un boleto? No, hermano. ¿Por qué? Al siguiente día que colectó toda esa fortuna, su esposa le sirvió papeles de divorcio sabiendo que ella iba a recibir la mitad. Yo pregunto, ¿cuánto vale tu matrimonio? ¿Cuánto vale tu hogar, mi hermano? Hermanos en Cristo, el matrimonio es algo precioso. Amén. Lo que Dios ha unido. Amén, iglesia. No los separe el hombre. Todos ustedes tienen su historia de amor, los que son casados, ¿no, iglesia?
Quizás algunos de ustedes se conocieron desde chiquitines en el mismo kinder, era amor a primera vista a los 4 años de edad, ¿no? Y todavía andan juntos. Otros hermanos, simplemente como ella trabajó allá como secretaria, le pusieron a usted en la limpieza y empezó la química y acá están, hermanos. Yo oré por mi esposa por 2 años, hermanos, en Cristo. Yo le gano a mi esposa por 13 años, iglesia. Entonces, yo tengo 40, ella tiene 26 y media. ¿Están conmigo? Entonces, yo le gano por 13 y medio años, hermanos, en Cristo. Y le conocí y hermanos, yo estaba viajando como evangelista y en cada iglesia hay una hermana chismosa y meticha. ¿Sí o no, iglesia? Que quiere introducirte a su prima, a su hermana, a cualquier hermana de la iglesia y piensa que es su trabajo casar a todo el mundo, ¿sí o no? Pero es el trabajo de Dios porque aquí dice lo que Dios ha unido, ¿no, iglesia? Y bueno, conocí a mi esposa, le admiré, trabajé un verano por su papá, conocí la familia, trabajamos en la misma iglesia, junto en las rutas, hermanos, en Cristo, y oré 2 años y por fin el Señor, mi oración fue esto siempre: Señor, por favor, dame una mujer que te ame, dame una mujer a quien voy a amar y dame una mujer que me va a amar a mí. Y Señor, si Hannah Bear es tu voluntad, haga que su papá hable conmigo al respecto, porque yo le ganaba por muchos años, no atrevía yo a decirle nada. Y gracias a Dios, después de 2 años, algún día mi suegro se sentó conmigo y dijo: luz verde de mi parte. Entonces dije muy espiritualmente: voy a orar, y oré como 2 minutos y luego fui. Eso fue julio de 2009 y nos casamos en febrero 12 de 2010. Era rápido, hermanos. Y doy gracias a Dios por lo que Dios ha unido. Y tú tienes tu historia de amor, ¿sí o no, iglesia? Y cuando oímos lo que dijo Jesús, lo que Dios ha unido, luego dice: no lo separe el hombre, ¿no, iglesia? Es como, en un sentido, Dios da inicio a todo, pero el cuidado del matrimonio está en ti, con la ayuda de Dios, obviamente. Y hermanos, yo creo que muchos de nosotros hemos olvidado del mero propósito por lo matrimonio, y por eso quiero entrar más. Pero antes de entrar en estas conferencias, simplemente quería relatar algo que recién escuché, que quiero que aplica aquí. ¿Cuántos de ustedes son cristianos y leen la Biblia? Alcen la mano. Ustedes son cristianos y regularmente, gloria a Dios. ¿Están conmigo, hermano? Ok, usted tiene una Biblia, yo tengo una Biblia. Sin embargo, es bastante importante las conferencias de la familia. Permítame decirle el porqué con una ilustración. Hace varios años atrás, en una zona escolar en nuestro país, Estados Unidos, hay niños saliendo de la escuela y era muy peligroso porque muchos autos estaban pasando por esa zona en alta velocidad. El límite de velocidad allí era como 25 millas por hora, que es muy bajo, muy reducido, pero la gente en veces iba 35, 40, 45 y estaba poniendo a los niños en peligro. Y no importaba, les daban boletos. Y hermanos, todo el tiempo hubo un letrero que decía límite de velocidad. ¿Cuánto, iglesia? 25. Y aún así, la gente pasaba yendo muy recio, pero algún día decidieron hacer algo nuevo. Ellos pusieron, hermanos, un letrero electrónico. Y el letrero electrónico, cuando tú te acercabas, decía: tu velocidad, 37 millas por hora. Tu velocidad, vino el otro carro, 20 millas por hora. Tu velocidad, 40 millas por hora. ¿Y sabe qué pasó? Toda la gente empezó a hacer caso al límite de velocidad. Pero qué interesante. Ese letrero les decía que tan recios estaban yendo. ¿Sí o no, iglesia? Pero pregunto, todo el tiempo que estaban yendo muy recios, ¿no hay en el tablero de instrumentos en cada auto
¿No hay una cosa que te dice qué tan recio estás manejando, no, iglesia? La diferencia era esto, hermanos. Ellos ya tenían en su tablero de instrumentos, hermanos, esa cosa que mide la velocidad, pero empezaron a hacer cambios cuando desde un punto de vista diferente y de afuera de ellos les señalaba: esto es su error. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y muchos de nosotros, gracias a Dios, tenemos una Biblia en nuestras manos, ¿sí o no, iglesia? Pero a la par tenemos un matrimonio en pedazos, y por eso existe la conferencia, que una voz desde afuera de ti, amén, puede hacerte reflexionar sobre tu rol y responsabilidad en su hogar para hacer cambios. Y en esta noche queremos simplemente llegar, hermanos, a Hebreos capítulo 11, iglesia. Y lo que quiero hacer es que usted pueda mirar a su esposo, a su esposa. Hermanos, si gusta, lo voy a hacer también. Mira a tu esposa, dale un beso rápidamente si tienes tu esposa a tu lado. ¿Ok? ¿Bien? ¿Ok? ¿La miraste, mi hermano? ¿Amén? ¿La miraste, Romeo? ¿Amén? Ok. Mi deseo, hermanos, es esto: después de esta predicación, tú puedas mirar a tu esposa en una manera completamente quizás diferente de lo que has pensado anteriormente. Y vamos, hermanos, a mirar a nuestra esposa no por la lente de nuestros sentimientos. Y algunos de ustedes, hermanas, necesitan dejar de mirar a sus esposos por la lente de todas las novelas que miras. Amén. Y necesitas empezar a mirar a tu esposo por la lente de la bendita palabra de Dios. Amén, iglesia. Y para saber eso, hermanos, vamos a estar llegando. Le voy a explicar unas cosas sobre la fe en Hebreos 11, unas otras cosas en Hebreos 12, pero luego vamos a estar llegando a Hebreos capítulo 13, versículo 4, un versículo clave sobre el matrimonio. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, hermanos, Hebreos capítulo 11, por favor, y miremos, hermanos, el versículo 33. Así dice la palabra del Señor, hermanos, acerca de la fe, hermanos. Y usted entiende, hermanos, el libro de Hebreos. Por un segundo, permítame explicar el libro de Hebreos, hermanos. Muchos de los cristianos judíos hebreos aguantaron y soportaron y sufrieron mucha persecución en el primer siglo. Los gentiles les odiaban por ser judíos y los judíos los odiaban por ser cristianos. Entonces, en ningún lugar encontraron refugio. Y para calmar, hermanos, tanta tempestad satánica en contra de ellos, muchos de ellos volvieron al templo para hacer sacrificios y dejaron de nombrar el nombre de Cristo. ¿Sí o no, iglesia? Es como en nuestro lindo México, te conviertes a Cristo y luego dice: ¿vas a ser mi padrino de mi hijo? ¿Vas a llegar al bautizo? No, yo soy cristiano, no me interesa la tomadera, yo quiero simplemente seguir a mi Señor Jesucristo y lo que la Biblia dice. Amén, iglesia. Entonces no voy a ir. Y luego, ¿qué hace la familia? Empiezan a atacar, empiezan a aislarse de ti. Y esto fue la tentación de los hebreos. Y por eso existe este libro. Y el autor a los hebreos, para enseñar a esa gente tentada a volver a la religión, él tiene un lema por todo el libro: Jesús es mayor. Jesús excede. Jesús es superior. Amén, iglesia. Él en capítulo 1 es superior a los ángeles, bendito sea Dios. Él en capítulo 2 es superior a Moisés, aunque Moisés fue fiel en toda su casa. Él es más, hermano, superior a cualquier sacerdote del Antiguo Testamento, porque hicieron muchos sacrificios de animales y sacrificaron por su propio pecado. Pero Jesús es superior porque hizo un solo sacrificio y se sentó a la diestra de Dios.
Y en medio, hermanos, en medio de esa tentación tan fuerte de negar a Cristo y volver a la religión, por eso tenemos capítulo 11. Amén. Y capítulo 11 es un recordatorio a todas las personas que antes de nosotros, que por la fe, ellos siguieron fielmente a Dios. Amén, iglesia. Y mire lo que dice capítulo 11, versículo 33. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, obviamente hablando de Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se pusieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero, hermanos, en medio del versículo 35 hay una bisagra. ¿Sabemos qué es una bisagra, no, iglesia? Porque todo en versículo 33 y versículo 34 hasta la mitad de 35, todo suena bonito, ¿no, iglesia? Que por la fe ganamos, ¿no? Por la fe tapamos boca de leones, por la fe vamos a ganar guerras, por la fe vamos a ir ganando, pero luego a mitad de versículo 35 hay una palabra, sirve como bisagra, más. ¿Viste, hermano? Hay otras personas que por la fe, en lugar, hermanos, de acumular cosas, por la fe perdieron cosas, pero seguían adelante. Amén, iglesia. Miremos lo que dice el versículo 35. Más otros fueron, ¿qué, mi hermano? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones. ¿Y qué, mi hermano? Hoy, mientras que usted y yo estamos en una iglesia disfrutando un excelente compañerismo, hermanos, en el país islámico de Turquía hay un pastor que ha servido para más que 20 años como misionero y tiene desde octubre de 2016 en una celda por ser ladrón, por ser asesino, por predicar ese libro que está en tus manos, por ser cristiano. Por la fe algunos ganan y por la fe otros entregan muchas cosas y pierden. ¿Están conmigo, hermano? Y la Biblia dice más que esto, como que va aumentando cada descripción en un dolor más fuerte. Cárcel es un dolor, ¿no, iglesia? Pero mira lo que dice versículo 37. ¿Fueron qué, mi hermano? Hablando quizás de Esteban. Y luego dice después de apedreados. ¿Qué dice, mi hermano? ¿Aserrados? Como que ni le dieron ninguna anestesia. No. El punto no era en hacerles sentir bonito. El punto era que cortarlos en pedazos lentamente por ser seguidor del bendito Hijo de Dios. Dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y me encanta lo que dice versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y mira con ambos ojos lo que dice 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la que, mi hermano, la fe. Este versículo, este capítulo es el capítulo de la que, mi hermano. Habla de, no es de géneros, hermanos, porque habla de hombres y mujeres. ¿Sí, una iglesia? De Racab y Sarai en un lado y luego de Abraham y Noé, hombres, mujeres, todos tenían fe. Amén, iglesia. No habla aquí de nivel económico y de talento, porque realmente al final de cuentas lo que te va a no solamente empezar tu carrera, pero terminarla, no es el talento, no es la cara bonita, no es el género que eres, es tu fe, mi hermano. Y por eso dice la Biblia, hermanos,
Ellos alcanzaron buen testimonio. Amén. Cristo mismo en el cielo. Bien hecho. Dice, mediante la fe no recibieron lo que. Y luego versículo 40 es una maravilla. Y nos introduce en el capítulo. ¿Sí o no, iglesia? Todo el capítulo hasta este punto es acerca de esos héroes. Y el versículo 40 nos mete en medio, mi hermano. Versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir versículo 40, Iglesia Cristiana Bautista? Quiere decir algo maravilloso pero sencillo. Y aquí es, Dios nunca en una sola generación reveló toda su voluntad, sino que va desarrollando su plan en cada generación. Quiere decir, mientras que hay un mundo dando vueltas, va a haber un Dios en el cielo con un pueblo de fe, hermano. Amén, iglesia. Y usted ve, hermanos, cómo desarrolló la Biblia. Moisés escribe algunos cuantos libros y luego David y otros profetas después de él, profetas menores, mayores. Cristo muere, resucita de los muertos y vienen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta que llegamos a Apocalipsis. Pero la historia de Apocalipsis fue escrita, pero se está viviendo todavía porque Dios en todos los siglos ha dado a una remanente tener la oportunidad de ser su seguidor por fe. Amén. Y ahora, hermanos, tenemos una herencia, no de un evangelio de prosperidad. No, iglesia. Y si tú veas suficiente Cash Luna, vas a estar engañado, mi hermano. Amén. Si escuchas o lees demasiado Joe Osteen de Mi País, vas a ser engañado, hermanos. Amén, iglesia. Básicamente te enseñan que por la fe vas a acumular las cosas, cuando la realidad es que la medida de tu fe no es demostrada en lo que acumulas, es lo que entregas, mi hermano. Y estas personas tenemos una herencia de sufrimiento, de vituperios y hasta de sangre. Desde que Caín mató a Abel hasta que nuestro bendito Señor Jesucristo, no por hombres ignorantes, sino por hombres religiosos, lo colgaron sobre 3 clavos. Y hermanos, Él dio una herencia de persecución a sus discípulos. 11 de los 12 se murieron. El único que sobrevivió al imperio romano fue Juan, para simplemente escribir el libro de Apocalipsis, pero ahí mismo se introduce tu compañero en tribulación, mi hermano. No tengo suficiente tiempo para dar tantas historias, pero permíteme decir, hermanos, en Cristo, que en la Rusia hubo una pequeña iglesia sufrida, odiada por los comunistas. Llegaron allá, hermanos, y los encontraron los KGBs, hermanos, en Cristo. Interrumpieron el servicio y ellos llegaron con rifles en la mano y pusieron una Biblia en el piso y dice: todos ustedes que quieren sobrevivir, lo que le vamos a hacer, necesitan pisar la Biblia y salir de la puerta, y pueden salir vivos. Y todos, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, pisaron la Biblia y salieron vivos, menos una muchacha de 14 años. Llegaron con la muchacha riéndose de ella, y ella simplemente respondió: yo amo al Señor Jesucristo, jamás lo voy a negar. Y murió por la fe. ¿Están conmigo, hermano?
Usted y yo que pagamos un precio tan pequeño por ser cristianos. Hasta nos aplauden por bautizarnos, ¿no, iglesia? Bautizarse en el primer siglo era casi muerte en algunos lados, hermanos, ¿no, iglesia? Y por eso, para animarnos, hermanos, en Cristo, que no hay duda alguna en mi cabeza y en la tuya, que Satanás sigue tentándote a botar la toalla, ¿sí o no, iglesia? Por eso, capítulo 12, versículo 1. Aquí entra el autor a los Hebreos con una excelente ilustración, ¿no, iglesia? Para animarnos, ¿amén, iglesia? Para no botar la toalla, para no, hermano, negar al Señor Jesucristo. Y él dice en versículo 1, por tanto nosotros, teniendo en derredor, dice, nuestro tan grande nube, ¿de qué, mis hermanos? Todos esos héroes de capítulo 11, Dios los levanta para decir algo. Ellos en el cielo que pagaron un precio, hermano. ¿Cuántas personas murieron para darnos la bendita Biblia que tenemos? Pero dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedie y corramos con paciencia. ¿Qué, iglesia? La carrera que tenemos, ¿por qué? Por delante. ¿Está viendo ahora la ilustración? ¿Cuál es la ilustración de la vida cristiana que nos da para animarnos? ¿Qué es? ¿Es una qué, mi hermano? Es una carrera. ¿Amén, iglesia? ¿Qué es una carrera? Una carrera es algo que se corre un paso a la vez. ¿Amén, iglesia? Hermano, tiene años de que yo voy corriendo, hermanos. ¿Ok? Tiene años. Pero cuando corría, hermanos, ¿okay? Mis pulmones ardían, mis músculos se cansaban y mi mente me dijo una sola cosa: párate. ¿Sí o no? Pero ¿cómo puede uno hasta correr un maratón? Un paso a la vez. Amén. Un día a la vez. Por eso la Biblia dice, por la fe andamos. ¿No, iglesia? Y permíteme decir que la vida cristiana tuya y la mía no es una carrera de 100 metros, hermanos, que es alta velocidad y muy corto. No, es más semejante a un maratón, donde hay altas, hay bajas, hay fuerzas, debilidades. Pero el chiste de cada carrera es una cosa: terminar. ¿Sí o no? Y por eso nos dice en el versículo 2, hermanos, amén. Una excelente motivación. Dice, puestos los ojos en ¿quién, mi hermano? El autor y consumador de la ¿qué, mi hermano? Quiere decir algo, hermanos, aquí, que nuestro Señor Jesucristo es quien nos dio la fe y algún día Él nos va a llamar a su presencia y consumar la fe. Algún día en el cielo no vamos a andar por fe porque vamos a estarlo viendo. Amén, iglesia. Y con eso en mente, hermanos, nos dice que debemos de seguir corriendo la carrera de la ¿qué, iglesia? De la fe. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que no cayó corto. Amén, iglesia. Considera, le esperaba tinieblas, su propia creación malvada, dispuestos con martillos y clavos en lugar de estar dispuestos con halagos y adoraciones. Le coronaron, hermanos, no con oro, sino con espinos, ¿no, iglesia? Le vieron muriéndose y se atrevieron a decir: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y yo, si fuera Él, me hubiera bajado y les hubiera lanzado al mismo infierno. Pero Cristo se colgó allí y con bendita victoria dijo dos palabras que resuenan hasta la fecha: consumado es. Empezó algo y lo terminó. Amén, iglesia. Y permíteme decir, hermanos,
Los que son cristianos, Dios no nos hizo para acobardarnos y volver atrás. Amén, iglesia. Porque tenemos una nube grande de testigos, pero en medio de ellos el Cordero de Dios que llevó nuestra maldad. Hermanos, en 1968, ¿quieres adivinar dónde estaban las Olimpiadas? En la tierra de tacos y tortas, en la tierra de chiles, en la tierra bendita, nuestro lindo y querido México. Amén. Bueno, tenía que despertar a algunos de ustedes. Hermanos, el maratón se corrió ese año, como en las otras Olimpiadas, pero algo magnífico pasó ese año. Hubo, hermanos, un montón de corredores que ustedes saben, ellos se disciplinan para correr un maratón en un solo día. Ellos no están comiendo en Burger King como nosotros, ¿sí o no? Ellos no están tomando cocas, pura agua, porque están pensando algún día yo voy a correr y querer ganar la medalla de... Amén. Bueno, se vinieron los mejores atletas del mundo a nuestro México, al estadio, hermanos, y el maratón es muy largo. Empiezan dentro del estadio, corren por la ciudad y las últimas, hermanos, rondas alrededor de la pista es para ganar, es para terminar, ¿no, iglesia? Y empezaron. Y en medio del maratón, hermanos, un corredor de Kenia se cayó y se lesionó a tal grado que no solamente no pudo correr, pero estaba cojeando y por poco ni podía caminar, mis hermanos. Y gracias se dieron y aplausos se dieron al que ganó el medal de oro. En el estadio se explotó, hermanos, en aplauso por el que ganó primera y segunda y tercer lugar, oro, plata y bronce. Pero el aplauso más grande fue reservado por el hombre que ganó último lugar. Entró en el estadio cojeando, cruzó la línea de terminación, la meta, y de repente un reportero llegó con sus dos herramientas más grandes, cámara y micrófono, ¿no? Y con la pregunta, sabiendo, Señor, usted que usted no tenía chance de ganar la medalla de oro, ¿por qué seguías corriendo? Y él respondió con valentía, mi país no me envió aquí para empezar una carrera. Me envió aquí para terminar una carrera. Y permíteme decirle, cristiano, el Señor no te ha traído a su redil, a su iglesia, a su ministerio para solamente empezar tu carrera. Le ha traído aquí para terminar bien. Amén, iglesia. Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, en la Biblia hay una plaga de personas que empiezan y no terminan, ¿no, iglesia? Permíteme aún decir, el mismo diablo que susurra en tu oído, que no vengas, que cierres la Biblia, que no continúes adelante, es demasiado duro. El mismo diablo empezó bien, pero termina mal, ¿no, iglesia? En la Biblia el rey Saúl profetizaba, ¿no, iglesia? Empezó con una tremenda humildad. ¿Por qué yo de la tribu más pequeña me vas a poner, Samuel, por rey? ¿Quién soy yo y quién es la casa de mi padre? Y Saúl termina suicidándose después de matar a los sacerdotes de Dios y después de consultar una adivina, una bruja. ¿Empezó bien? Terminó mal. Qué palabras más impactantes y espantosas que Pablo escribe a Timoteo, yo creo con lágrimas. Demas
me ha desamparado, amando este siglo presente. ¿No, iglesia? Muchos empiezan bien, hermanos, pero pocos terminan. Hermanos, yo no quiero que ni yo ni usted seamos los que dejamos de correr. ¿Están conmigo? Yo visito esta noche la iglesia, pero yo sé que cada pastor tiene en su mente, que este hermano estuviera sentado allá en esas 2 sillas. ¿Y cuánto más hermanos pudiesen estar aquí? Y no es que se cambiaron de iglesias, que dejaron de correr. Están en el mundo. Antes tenía una Biblia en su mano, ahora tienen un Tecate en su mano. ¿Están conmigo? Muchos empiezan, pocos terminan. Y quiero, hermanos, en el mismo contexto de esta ilustración de la carrera, llegar a capítulo 13. Estamos aterrizando el avión, iglesia. Amén. Aterrizando el avión. Gracias a Dios, Dios sabe que necesitamos ánimo para seguir corriendo, ¿no, iglesia? ¿Tú has visto los maratones? Que la familia llega y echa porras y les da agua, ¿no? Para que sigan corriendo, ¿no, iglesia? Gracias a Dios, en la tierra el Señor nos da porristas, amén, iglesia. Nos da ánimos para continuar corriendo, ¿no, iglesia? Y en capítulo 13, versículo 1, 2, 3 y 4, encontramos esas porristas. Versículo 1, mira lo que dice. Permanezca, ¿el qué, mi hermano? Está diciendo aquí que tu hermano en tu iglesia local existe para que sigas corriendo, ¿no, iglesia? Y por eso, hermanos, en el mismo libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, amén, como algunos tienen por costumbre. Pues, ¿por qué el pastor siempre me llama cuando fallo el domingo? Porque él conoce algo, hermanos, en Cristo. La primera señal que alguien que vuelve al mundo es que deja de asistir a la iglesia. ¿Hello? Hermanos, permíteme decir algo que creo que todos necesitamos oír. La iglesia te necesita, pero tú necesitas a la iglesia. Amén, iglesia. Somos un cuerpo, amén. Y hermano, así como el cuerpo humano tiene diferentes miembros, hermanos, con diferentes funciones, pero todos trabajando en unicen, amén, componiendo, haciendo su parte, hermanos, en Cristo, hace que un cuerpo sea saludable, ¿no, iglesia? Hace años atrás toqué la puerta de un hombre, abrió la puerta y me dice, mi nombre es Ignacio, soy cristiano, desarrollamos una buena amistad. Y me di cuenta poco tiempo después que él tenía riñones fallando. Tenía que ir 3 veces a la semana a diálisis. Eso es cuando quitan toda la sangre de tu cuerpo, lo limpian en una máquina, te lo devuelvan porque el riñón ya no sirve su función. ¿Están entendiendo, hermanos? Un solo órgano en ese hombre no funcionaba bien y murió poco tiempo después. Permíteme decir, hermanos, tú eres importante para esta iglesia. Y cada vez que no vienes, desanimas a tu iglesia. Y cada vez que vienes, animas a tu iglesia. Como siendo parte, hermanos, de la iglesia, es completamente pro o completamente contra según tu asistencia. Amén, iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos? No, yo leí un versículo que mi amigo puso en Facebook. No tengo que ir a la iglesia. Es que tengo un favorito predicador de la radio, el pastor Muñoz debe de entender eso, ¿no? Es que Dios está en todas partes. Sí, el Dios que está en todas partes, que tú dices creer, te manda no dejar de congregarte. Hermanos,
hace años atrás, en una iglesia donde tuve la dicha de participar, hubo una hermana que se sentó atrás. Y después de verla, tú sabes, a veces somos muy superficiales, ¿no? Hermano, ¿cómo está? ¿Y qué dice? ¿Qué dice, hermano? Bien. Y me pregunta, ¿cómo está? Bien. Pero nunca vamos más allá a veces. La hermana no le iba bien. Después salió de que su esposo había sido adicto a la cocaína por muchos años. Muy negligente, muy bruto y difícil de aguantar. Pero cuando yo entendí que esta hermana con un esposo adicto a la cocaína, si ella pudo llegar a la iglesia, ella no tenía que cantar, ella no tenía que enseñar nada, su pura presencia me animaba a seguir corriendo, porque yo dije, si ella aguanta y se sigue corriendo por la fe, que yo no puedo. Y Cristo dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que llevéis un bonito traje. Hermano, yo creo en vestirnos en una buena manera formal, está bien, gloria a Dios. Pero ser cristiano es mucho más que la corbata. Es amar a ese hermano que viene a tu iglesia, porque ambos entienden algo. Llegan a la iglesia arrastrando, hermanos, un montón de frustraciones, un montón de desánimos, y permíteme decir, ni les conozco bien. Pero hermano, usted me anima por estar aquí esta noche, por simplemente llegar. Amén, iglesia. Por simplemente estar aquí sin conocerte, hermano, me animas. Y hermano, ¿cuántas veces la carne nos ha dicho en este friazo, no, iglesia? Has estado en la chamba todo el día, llega a la casa, ponga chocolate de la abuelita y no vayas al templo. ¿Sí o no? Pero el Espíritu responde y dice, no dejando de congregarnos. Y llegas a la iglesia, empiezas a cantar algunos himnos, el pastor empieza a predicar, llegas a casa con un corazón lleno y olvidaste del frío. ¿Sí o no? Y llegas a la casa y tomas chocolate después de la abuelita. Amén. De todas maneras, hermano, vas a tomar tu pan, pero no solamente por el pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde se predica esto? En la iglesia. La iglesia es tu porrista, número 1. Número 2, la Biblia dice, no os olvidéis de la que, mi hermano. Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron, ¿qué, iglesia? Entonces, en versículo 1, ese porrista de ánimo para ti es el hermano con quien puedes convivir de tu propia iglesia, ¿no, iglesia? Pero versículo 2, hay cristianos que no conoces que van a venir por estos rumbos y tendrás la oportunidad de hospedarlos, ¿no, iglesia? Permítame aplicarlo a 2018. Cuando hay una conferencia de misiones, hermanos, debe de haber una buena pelea en la iglesia cristiana bautista, amén. Deben de pelear por quién va a hospedar a los misioneros. Amén. Hermano, no es un requisito conocer a alguien para abrir tu casa, poner buena comida, arreglar un cuarto, hermanos, y disfrutar compañerismo juntos. Amén, iglesia. Dice, sin saberlo. Y gracias a Dios, hermanos, en nuestra casa, en nuestra iglesia Bautista Victoria en Carolina del Norte, aquí está el templo, en la misma propiedad está la casa pastoral donde hemos vivido, y naturalmente los misioneros llegan y han sentado en nuestra mesa. Juan Iglesias haciendo tremenda obra en Honduras, su esposa con los sordomudos y él predicando, ganando almas, sufriendo mucha persecución, siguiendo adelante, hermanos. Cuando yo me acuerdo tenerlo en mi mesa, es como que, ¿cómo voy a ir atrás? Amén.
Ernesto Valtiera, aquí en nuestro DF, estuvo en mi mesa. Jorge Rocha, a quien Dios ha usado para extender mucho el avance misionero en México y fuera de México, ha sentado en mi mesa. He tenido la dicha y sabe que espero ser de ánimo al misionero, pero sé algo. Al proveerle una comida y un cuarto, él sin saberlo es una porrista para mi vida cristiana, porque digo, si el misionero sigue adelante, yo también puedo. Versículo 3. Acordaos de los que, de los presos. Esto es el hermano con quien no puedes tener ninguna clase de convivencia, porque por su fe está, ¿qué, mi hermano? Está preso, está encarcelado. ¿Y por qué nos dice eso, hermano? Porque nuestra tendencia es olvidar de los cristianos perseguidos, ¿no, iglesia? Y yo necesito ser recordados, hermanos, que en Norte Corea, hermanos, hay cristianos ahí que por simplemente tratar de llevar Biblias en secreto a ese horrible país de comunismo manejado por un loco, están en la cárcel, hermanos, en Cristo. Cristianos en Irán, cristianos en Irak, cristianos en el cercano oriente, Indonesia, en Asia, cristianos en veces aún en lugares como Chiapas, donde han quemado, hermanos, iglesias, donde han puesto preso pastores. Hermanos, tenemos que orar por ellos, y en orar por ellos y pensar en las dificultades que enfrentan. ¿Cómo voy a ir atrás, sentado en una silla acolchonada, hermanos, en un carro con aire acondicionado? ¿Cómo no voy a seguir adelante? Recordándome de quién, de los presos. Y usted dice, pastor, es conferencia de familia, no de mártires. ¿Ok? Mira versículo 4, hermano, y con esto vamos a concluir. ¿Están conmigo? Versículo 4. Hay otra porrista que Dios ha puesto en la vida de los cristianos. Mira versículo 4. Dice la Biblia, honroso sea ¿en qué, mi hermano? En todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice, pero a los fornicarios, a los adúlteros, dice, los juzgará Dios. ¿Qué está diciendo nuestro Señor con este versículo? El matrimonio tiene un propósito espiritual, mi hermano. Porque en la lista de las porristas pone a tu viejito, hermana. Amén. En la lista de los porristas, mi hermano, tu reina está en versículo 4. Y usted dice, pues pastor, yo no me casé con ese propósito. Yo solamente me casé porque ya no aguantaba a mi mamá y quería salir de la casa. Y el primer bigotón que me dijo que tenía ojos bonitos, eso a él le di la mano. Pues yo me casé porque me cansé de vivir con puros gatos y perros. Estuve aburrido de las mascotas. Pues yo me casé porque tenía 25 y eso es lo que se hace cuando tiene 25. Y algunos hasta la fecha que ni empezamos el matrimonio pensando en los propósitos de Dios. Por lo tanto, ahora mismo tú ejercitas tu matrimonio fuera de los propósitos de Dios, ¿sí o no? Por eso tenemos tanto divorcio, ¿sí o no? Por eso tenemos tanta infidelidad, tanto abuso, tantas cosas horribles que están pasando dentro del matrimonio, hermanos, porque nosotros no hemos entendido el propósito por lo cual Dios nos ha unido. Y aquí es, hermano, yo, Kevin Taylor, existo como esposo para ayudar a Hannah Taylor a terminar bien su carrera de la fe. ¿Están conmigo? Y Hannah Taylor existe en mi vida para ayudarme a mí terminar bien la carrera de la fe.
¿Cómo se llama usted, hermano? El hermano Eliel. ¿Cómo se llama su esposa? Yolanda. No hay como, son americanos, eso es el propósito de ellos. No. Venimos aquí a cualquier pareja cristiana y ellos tienen el mismo propósito que nosotros, ¿sí o no? Hermano Eliel existe para que hermana Yolanda termine bien su carrera de la fe y viceversa. Hermana Yolanda existe para que hermano Eliel termine bien su carrera. Pues pastor, yo pensé que mi esposa exista para cocinarme frijoles y planchar mi ropa y darme hijos. Quizás eso es parte. Y algunas mujeres están, ¿por qué existe mi esposo? ¿Quién sabe? Está rasgando la cabeza diciendo, pues este panzón que nada más toma sodas, erupta en mi cara, dejo sus casas. Yo pensé que mi esposo existía para darme más trabajo en la casa. No, hermano, tú no existes para insultar, tú no existes para devaluar, tú no existes para abusar. Y hermana, tú no existes para ser la gallina que va picando el gallo, comparándolo con tu papá, diciéndole que él debe de ganar unos 50,000 pesos más por mes. No, tú existes, hermana, para que él termine bien su carrera. Y hermano, tú existes para que su esposa termine bien la carrera de la fe. Pregunto, hermano, ¿quién decide cuándo van a venir a la iglesia? ¿Quién trajo a quién esta noche? Pues me dijeron que vamos a tomar café después y a eso vine. Y algunos hombres que no vienen a menos que sacan un balón de fútbol o unos tacos de arracheras y te traen casi arrastrados a la iglesia. Varón, ¿su esposa le cacha todos los días haciendo esto? ¿O haciendo esto? Porque una cosa anima y la otra cosa desanima. Y concluamos, hermanos. Hermana, algunos de ustedes necesitan dejar de pensar que es tu trabajo cambiar a tu esposo. Has intentado toda la vida. Cuando él llega del trabajo voy a decir esto. Y cuando él me responde voy a decir esto. Y cuando dice eso voy a responder con eso. Y como repito, hermanos, cuando pelean los gallos escogen un lugar cerca del corazón y pica y pica y mismo pica y pica y pica el mismo lugar hasta que el otro empieza a sangrar, y cuando huele esa sangre pica y pica y pica el mismo lugar. Es exactamente lo que algunas de ustedes damas hacen aquí. Y uso la palabra dama para ser un caballero. Pero esas críticas no están ayudando a tu esposo terminar bien su carrera, hermana. No tenemos oportunidad por falta de tiempo o porque también hay jóvenes aquí. Pero usted sabe cuando la Biblia dice el lecho sin mancilla, adultos, habla de la vida íntima. Cuando hay problemas allá, siempre eso perjudica la vida espiritual también. Hermanos, el matrimonio es tan importante que Dios pone al lado honroso una palabra de adoración, de santidad, hermanos. Y simplemente para empezar esta noche, el matrimonio existe para ayudar a tu cónyuge a terminar bien su carrera de fe. ¿Qué clase de porrista está haciendo? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por Iglesia Cristiana Bautista. Gracias por la buena atención de los hermanos y hermanas. Mi Dios,
hemos perdido, Señor, el enfoque correcto sobre el matrimonio y reconocemos eso, Señor, que nosotros debemos de ayudar a nuestro cónyuge a terminar bien su carrera. Perdónanos, Señor, de ser de tropiezo. Perdónanos, Señor, de ser tibios espiritualmente, de que alguien necesita casi rogarnos a que vengamos a la iglesia. Perdónanos, mi Dios, de estar más interesado en canales que en capítulos de la Biblia. Y, Señor, ayuda que al dar inicio a esta conferencia entendamos nuestro propósito y que empecemos a ejercer nuestro propósito también. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Cristo. Nadie mirando, hermanos, en esta noche. Si usted está aquí en esta noche y usted dice, pastor, Dios me habló. Yo soy casado, soy esposo, soy esposa. Entiendo ahora que existo para ayudar a mi cónyuge correr bien la carrera de la fe, y hay áreas de mi vida que yo entiendo están desanimando en lugar de animando a mi cónyuge. Y la persona que necesita cambiar soy yo. Ore por mí. ¿Habrá alguien que admitiría eso? Dios me habló. Dios me habló. Qué bendición. Varias manos. Gloria a Dios. Varias manos. Qué bendición. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermana. Qué bendición. Excelente. Una última pregunta. ¿Habrá alguien esta noche que diría, hermano Kevin, yo estoy aquí y si mi vida terminaría, no estoy seguro a dónde yo iría? No estoy seguro de ser salvo o no. Yo sé que soy pecador. Mi pecado afecta a mi matrimonio, mi pecado afecta a mi familia, y lo más que todo es que mi pecado me puede llevar a una eternidad en el infierno, y yo quisiera saber cómo ser perdonado por Dios. ¿Habrá alguien que diría, hermano Kevin, ore por mí, necesito ser salvo, no soy cristiano, no soy cristiana, ore por mí? ¿Habrá alguien con mano alzada? Sería un privilegio orar por ti. ¿Habrá alguien? No soy salvo, no soy salva, no soy cristiano, no soy cristiana, pero me gustaría saber cómo. ¿Habrá alguien en esta noche? Muy bien, puestos en pie, el pastor Muñoz va a venir a guiarnos en la invitación en esta noche. En su lugar, si quiere tomar tiempo ahí en su lugar, o si no, venga aquí al frente y hable con el Señor. Toma un momento, dígale al Señor, Señor, yo quiero ser ese porrista, yo quiero animar a mi esposa, yo quiero animar a mi esposo. Dios nos ha puesto, nos ha dado un lugar en el matrimonio. Hermana, usted es una ayuda idónea. Hermano, usted es aquel que trata a su esposa como vaso más frágil. Y tome ese tiempo y hable con el Señor y tome una decisión. Habrá alguien aquí, ya se hizo esta pregunta, pero habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no conozco a Cristo aún, yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llego a morir, no sé a dónde iría mi alma, yo no sé qué pasaría, pero en esta noche quiero aceptar a Cristo, quiero entregar mi vida a Cristo. Yo no tengo esa vida eterna, pero si alguien me pudiera explicar, y aquí está mi mano, ¿habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, no sé a dónde yo voy a ir por la eternidad, pero aquí está mi mano, me gustaría entregar mi vida a Cristo. Alguien así. Siga orando ahí en su lugar y hable con el Señor y dígale al Señor, Señor, ayúdame a tener un bello hogar. Dame, Señor, no solamente un bello hogar, pero un hogar increíble, que mi esposa y yo podamos vivir en esta tierra siendo el uno para el otro un porrista, un animador, alguien que le diga todos los días te amo, alguien que la aprecie en vez de devaluarla, de hablarle con palabras ásperas. Y que Dios bendiga cada uno de nuestros hogares. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos hablas.
y nos has hablado nuevamente, y te pedimos, Señor, que bendigas, que nos ayudes, Señor, a dar más importancia, Señor, a nuestros matrimonios. Señor, sabemos que hay jóvenes acá y te pedimos por cada uno de ellos que todavía están, quizás algunos de ellos en la secundaria, en la preparatoria, un tiempo de preparación y después la universidad, el instituto. Pero te pedimos, Señor, que aún a esta temprana edad puedan también aprender la importancia del matrimonio. Ayúdanos a nosotros adultos a ser un ejemplo para ellos. Y gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.